buenas tardes. Yo soy la presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial y tenemos como gran desafío implementar políticas públicas territoriales y ver cómo podemos adaptarnos a todas las crisis que estamos viviendo hoy en día como país. Y la pregunta que nos hacemos, que tiene que ver con precisamente lo que estamos viendo ahora, es ¿cómo pensamos el futuro de las ciudades y los territorios en Chile hoy? Y eso nos trae muchas dudas porque estamos enfrentando estos territorios y la forma que estamos viviendo con muchísima incertidumbre y con pocas capacidades de enfrentar los cambios tan vertiginosos que estamos viviendo. Antes de empezar, les voy a contar una historia muy breve para que entiendan un poco por qué estamos tratando de entender la pertinencia territorial y cómo relacionamos los territorios. Este es el caso de Sandra y Benjamín, que tienen dos hijos pequeños, Matías y Tomás, y ellos hicieron una transformación importante para la pandemia. Decidieron que iban a teletrabajar. Me imagino que muchos de ustedes también hicieron ese cambio y como ellos tenían dos mellizos chiquititos, decidieron que iban a tener unas formas de cuidado o de crianza más cuidadosas, más fijas, más sustentables para ellos. Entonces lo que ellos decidieron hacer es trabajar en la casa y pedir todo para que llegue a su casa. Entonces ellos todo el día están pidiendo cosas y les llega en la mañana, ellos compran entonces servicios y objetos, bienes y servicios online y llega, por ejemplo, la persona que cuida a los niños, luego llegan los pañales, llega la persona del aseo, llega el supermercado que pidieron en la mañana, ellos entre medio siguen en teletrabajo, siguen llamando, siguen pidiendo cosas, llega el Rappi con el delivery del almuerzo a veces y distintas cosas que me imagino que todos ustedes también lo hacen. Y siguen llegando cosas y la vida de ellos entonces es bastante fija, están en la casa y para ellos esta vida es muy sustentable. Pero lo que a nosotros nos interesa es cómo llegan todas estas cosas a la casa y qué implica todas estas personas que están en torno de esta vida más sustentable. Y lo que nosotros vemos es que esta forma de vivir no es tan sustentable y el costo de este tipo de vida en todo el sistema de logística en ciudades como Santiago y otras ciudades del país es inmenso y además tiene implicancias a nivel internacional. Es decir, que para la ropita de algodón Pima que están comprando para sus niños requiere viajes importantes de distintas partes del país o para las distintas cosas que ellos requieren. Pero eso implica un sistema muy importante de delivery, de repartida, de logística que tiene la ciudad y que crecientemente lo que estamos viendo en Chile, en Santiago, pero en casi todas las ciudades del país es un aumento importante en la informalidad. Entonces, para un tipo de vida sustentable se requiere entonces entender la informalidad que va al lado de esto. Y esta informalidad se refleja en repartidas, en todo lo que vemos en las calles en Santiago, pero también en formas más informales, en ventas en ferias, de comida, de ropa. Ustedes seguro que están en un chat que venden cosas. Nosotros constantemente estamos aumentando las tecnologías y esta informalidad va a la par de la forma en que estamos viviendo en las ciudades. ¿Y qué hacemos al respecto? En Chile se aprobó hace poco la ley de 40 horas semanales, que es un derecho que hemos adquirido como trabajadores, pero esta ley apunta solo a un porcentaje de la población. No todas las personas logran trabajar en el ámbito formal y muchas trabajan o complementan sueldo porque no alcanza para vivir. Entonces complementan sueldo, algunos se pasan 100% al ámbito más informal y este trabajo informal e esporádico también hace un poco invisible todos los cuidados que requieren estas nuevas formas de habitar. Y esta informalidad tiene que ver con formas en que nuestras vidas están cambiando. Las vidas en nuestras ciudades, en América Latina y en Chile, son crecientemente informales o siempre han sido informales, pero ahora las estamos viendo un poco más. Entonces, nos estamos pareciendo a la región y las formas de movilidad, las tecnologías, hacen que sea más fácil incursionar en este ámbito. Y lo que estamos viendo entonces es que la informalidad se refleja en todas las partes de la vida. Esta informalidad entonces está en la forma de trabajo, está en la salud, está en las pensiones que estamos viendo, pero también está en la vivienda y en la forma en que vivimos los territorios. Cuando hablamos de informalidad es un espectro amplio de la vida que estamos viviendo de manera informal.
Así es que esta informalidad está presente en las tomas de terreno que vemos en distintas partes, los campamentos que estamos viendo, esta zona de interfaz urbano-rural a la salida de las ciudades, a las afueras de las ciudades, donde muchas personas están optando por vivir. También en las ampliaciones que hacemos en nuestras casas, hay muchas viviendas que se están ampliando, que desarrollan estas otras formas para poder vivir, para poder alojar a las distintas personas. Hoy en día se hace muy caro vivir en muchas ciudades. Y todo el tema del allegamiento, arriendo de piezas, arriendo de casas de forma más informal, es muy, muy importante y tenemos que mirar también, hemos visto a nivel país un aumento en las parcelaciones también y cómo estas otras formas de vida tienen implicancias importantes. Y esta crisis que estamos viendo de la informalidad no viene sola. A nosotros nos preocupa de manera importante cómo esta informalidad se ve exacerbada por la crisis climática. Y la crisis climática nos afecta a todos nosotros, pero a algunas personas les afecta más que a otras, dependiendo de quiénes son, dependiendo de dónde viven, dependiendo de qué parte del país están. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Hemos visto innumerables formas en que se manifiesta y ustedes en estos días han escuchado las distintas formas en que ya llegó el cambio climático y nosotros lo vivimos todos los días. Lo vemos ahora en el calor, lo vemos en las lluvias, lo vemos en los incendios y lo que nosotros vimos, esto es de domingo, ¿no? De recién esta semana, donde el calor extremo es algo que estamos tratando de ver y algunas personas con aire acondicionado pueden estar mejor, pero hay otras que no tanto. Y cuando vemos adultos mayores o niños que no pueden salir a la calle porque las ciudades no dan refugio suficiente para estas personas, o estos mismos delivery que estamos viendo, los deliveries que andan en bicicleta o en motos que están expuestos al calor extremo todos los días, viven en condiciones muy, muy precarias. Entonces, las formas de vida de Sandra y Benjamín, que están muy protegidas, se respaldan de formas laborales, informales, complejas, que además se ven exacerbadas por la crisis climática. O lo que vemos de los incendios. El año pasado los incendios que tuvimos fueron muy, muy graves y estos tienen que ver por formas de planificación que no responden a las características, no se adaptan al cambio que estamos viviendo. Entonces lo que vemos es territorios importantes de nuestro país, de fuera de las ciudades, que no están preparados, que no se adaptan al cambio climático y a las posibilidades de incendio que vamos a tener seguramente. Y también estamos viviendo una desertificación. Entonces, a medida que avanza el país, vamos viendo cómo los migrantes que nosotros entendemos como migrantes climáticos se empiezan a desplazar. Es decir, que las personas se están moviendo cada vez más al sur de Chile, en algunos casos de manera permanente y en otros casos de manera esporádica. Es decir, que algunos se mudan a otras ciudades y trabajan en el norte en las mineras o en distintos lugares. Estas complejidades laborales variadas con la crisis climática hace que sea muy, muy difícil planificar nuestros territorios. También vemos inundaciones y vemos que nuestras ciudades no se están preparando, no están adaptadas para lo que viene. Y vimos hasta este año cómo hubo inundaciones en ciudades que debiesen estar preparadas para esto. Nuestros sistemas de planificación deberían estar más preparados. Y aquí, entonces, lo que vemos, Chile es uno de los países, de los 10 países que van a ser más afectados por el cambio climático. ¿Y cómo nos adaptamos nosotros como ciudades, nuestros territorios en general? ¿Cómo entendemos esta crisis climática con la crisis de la informalidad y cómo empezamos a adaptar nuestras ciudades para esto? Y eso es lo que a nosotros nos preocupa como Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, de cómo vamos a avanzar a esto, cómo vamos a proteger estas vidas de personas que, si no adaptamos nuestras ciudades y nuestros territorios, probablemente van a estar más escondidos en sus territorios. O a veces entregamos estas soluciones. Hay ciudades enteras en Chile o territorios enteros en el país donde ya no hay agua. Y la respuesta por parte de las autoridades o del sistema de planificación son camiones aljibes. Y eso no es una solución, eso es una solución parche que requiere otras intervenciones que a nosotros nos preocupan mucho porque lo que estamos viendo es que estas formas de vida no se sustentan en el tiempo. Y esa es la preocupación, cómo sustentamos las vidas en el futuro. Esta crisis climática, como les decía, implica que la gente se está mudando, se está yendo, está dejando algunos territorios y otras personas están reparando los territorios que quedan dañados. Y eso es algo que a nosotros nos preocupa. ¿Cómo podemos trabajar hacia un desarrollo más sustentable donde protejamos nuestros territorios en el contexto que estamos viviendo hoy? ¿Y cómo vamos a habitar el futuro? Lo vemos incierto, lo vemos súper incierto porque no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Las crisis que tuvimos hace
4 años ya, las demandas siguen presentes sobre vivienda digna, sobre ciudades justas, sobre territorios justos, y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a ver de una manera más compleja, porque la informalidad, la crisis climática, las nuevas formas de habitar son difíciles de predecir. Podemos tener todas las herramientas. Ayer estuve con un astrónomo que nos contaba cómo predecir, cómo ver lo que está pasando en nuestros territorios, pero es difícil ver cuándo va a llegar un desastre y cómo las personas se adaptan a estos cambios tan importantes. Y hay un aumento entonces en la desconfianza del rol público para estas transformaciones que estamos viviendo. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. ¿Cuáles son los modelos que tenemos para esto? No tenemos modelos claros. Los modelos de ciudad que nosotros hemos usado siempre vienen de otras partes, de otros países, de Europa, y esos modelos estaban muy bien para el siglo XX, pero los desafíos actuales del siglo XXI requieren de otro tipo de herramientas y probablemente o seguramente debiesen surgir desde nuestras necesidades, no de las necesidades que suceden en otras partes, sino de cómo nosotros vivimos aquí. Y para nosotros entonces la propuesta tiene que ver con entender las formas que vivimos, entender quiénes son estos habitantes que habitan estos territorios, cómo son estos territorios, y por eso nosotros hablamos de que tiene que ser formas de gestión y de planificación que sean pertinentes. Y esta pertinencia para nosotros la definimos como el grado en que las políticas, programas, proyectos o intervenciones se ajustan a las características, necesidades y potenciales específicas de un territorio. Cómo, en vez de que las personas se ajusten a nuestros sistemas de planificación, cómo nuestra gestión territorial puede responder mejor reconociendo lo que hay en los distintos territorios. Porque ustedes conocen Chile, lo que sucede en Iquique es muy, muy distinto a lo que sucede en Punta Arenas. Y requerimos formas más pertinentes para entender eso. Este concepto subraya la importancia de reconocer y respetar las particularidades económicas, sociales, culturales, políticas de los distintos territorios, en lugar para que sean más efectivas, más sustentables y podamos implementar mejor los proyectos que estamos tratando de ver. Y ahí entonces la implicancia territorial reúne distintas características. Por un lado, hay que reconocer conocimientos, prácticas, saberes de la población, cómo podemos reconocer que la gente también hay expertos de distintas formas. No solamente los expertos venimos de la academia o del mundo político, sino que todos somos expertos en nuestros territorios y requerimos formas de reconocer esos saberes. Necesitamos que los territorios tan diversos como Chile se reconozca esta diversidad, se reconozca la diversidad geográfica, la cultural, todas las distintas formas en que nosotros habitamos nuestros territorios. Y esto también requiere un cierto grado de flexibilidad, de poder adaptarnos. Y aquí la palabra adaptación, que me imagino, yo sé, he escuchado que se ha hablado mucho en estos 2 días de cómo nos adaptamos al cambio climático, pero también nuestras herramientas de planificación y gestión tienen que adaptarse de manera rápida y de manera flexible. Y ahí necesitamos reconocer y adaptar las intervenciones y aprender de las personas y cómo ellas se adaptan a las crisis. Esta informalidad de la que yo les hablaba son personas que se están adaptando muy rápidamente a las crisis económicas, a las crisis que vivimos en las ciudades, a las crisis ambientales también. Y estas formas de entender también implican formas de gobernanza nuevas, herramientas de planificación nuevas, formas en que podamos reconocer toda esta diversidad de territorios que estamos viviendo. Y para eso necesitamos pensar en formas más cuidadosas también, para pensar futuros posibles con pertinencia territorial. Es importante entender que hay que cambiar las formas en que producimos. Nuestro desarrollo económico extractivista no está sustentando, no está garantizando las vidas posibles a futuro. Y ahí la mirada de los cuidados puede ayudarnos un poco. Los cuidados implican no solamente cuidar lo que sucede en el día a día, pero también poder cuidar la posibilidad de sustentar nuestras vidas, las vidas humanas y las vidas no humanas, de los animales, de las plantas con las que vivimos, de los territorios que habitamos. Esta ética de los cuidados es una parte fundamental de la pertinencia territorial que nos obliga a ser más radicales cuidadosamente en esa forma de pensar. Implica, por ejemplo, repensar cómo estas ventanas en Chile. Este es un puerto que no sé si queremos este tipo de puertos a futuro, este tipo de territorios o zonas de sacrificio que los costos los reciben los territorios, pero las personas que los habitan también. ¿Cómo pensar en formas de planificar que sean más cuidadosas con este tipo de vidas que estamos viendo aquí?
Y también reconocer esta diversidad y también pensar, esto es la desembocadura del río Maipo, que sale a San Antonio, donde se está construyendo el puerto más grande de Chile. Este es un humedal y hay varias situaciones sucediendo aquí. Este es el tipo de desarrollo que estamos buscando, este es el tipo de intervenciones que estamos viendo. Yo no digo que no sean, sino cómo somos más cuidadosos con nuestros territorios al momento de pensar estas intervenciones. Y eso entonces para nosotros, la mirada de la pertinencia territorial, que es lo que nosotros apostamos para poder un poco entrar o abordar la informalidad y la crisis climática, nos ayuda a pensar en formas más cuidadosas, reparadoras y generativas de nuevas formas de vida. Y para allá vamos, para allá eso es lo que estamos pensando y la pertinencia territorial nos ayuda a ir hacia eso. Entonces, ¿hacia dónde vamos y qué es lo que queremos lograr? Es pensar relacionalmente. Es decir, que la vida que yo les presenté de Sandra y Benjamín, que es muy loable y probablemente todos nosotros habitamos así, tiene impactos y se relaciona con otras formas de vida que son a veces muy precarias, a veces informales y a veces generan un impacto territorial muy importante. ¿Cómo pensar que lo que sucede en un lugar impacta a otro lugar? Lo que sucede en el ámbito urbano impacta al rural. La informalidad debe entenderse como un continuum, no solamente en el ámbito laboral, sino en la vivienda, en la salud, en distintas partes donde la enfrentamos. Acercarse a la pertinencia territorial reconoce las especificidades, los saberes, las prácticas que todos tenemos, las resistencias, porque también hay resistencias en este proceso. Y también necesitamos nuevos diálogos, nuevas formas de coexistencia, de reconocer la posibilidad de que podamos coexistir en nuestros territorios, con formas más cuidadosas también. Y esto nos hace pensar en que tenemos que reparar algunas vidas, ser generativos con otras vidas, y hacia allá es lo que queremos lograr. Para nosotros la tecnología es una herramienta, no solamente la tecnología es la inteligencia artificial, hay distintas formas en que esto puede suceder. Y la pertinencia territorial pensamos que es una de las principales herramientas que podemos tener para enfrentar esta incertidumbre territorial y enfrentar la crisis de la informalidad, el cambio climático y las distintas formas que tenemos de habitar en nuestros territorios. Muchísimas gracias.